Hola, me llamo África María Ochoa Vázquez. Soy estudiante de primer semestre en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad José Vasconcelos. Este es mi portafolio de evidencias para la materia de métodos y técnicas de la investigación. Y pues comencemos. Bueno, dentro de este semestre, de estas 3 unidades, hemos analizado a varios clásicos. Lo que hicimos al inicio del curso fue analizar lo que era el tetetes y el menón. Esto con la finalidad de saber cómo se llega al conocimiento, cómo es que se forma el conocimiento. El tetete es parte de esta cuestión del juicio, de la lógica y del raciocinio. Y el menón parte de esta forma el menón parte por esta cuestión de la intuición, del empirismo, cómo las decisiones se convierten en acciones y de la práctica correcta de acción para la construcción del saber, del conocimiento. Entonces estos dos se enfocan en eso, que es con lo que empezamos. Primero voy a dar así como todo lo que vimos en el curso, cómo lo sentí, voy a explicarlo y de ahí voy a pasar a las actividades, cual lo voy a hacer de manera cronológica, del principio al final, para concluir con la realización de estas actividades y listo. Bueno, empecemos primero por lo que vimos en clase. Después de pasar del TTT al menón, pasamos a ver el positivismo con Comte. Pasamos a ver su teoría y su manera de realizar investigación. Del positivismo vamos a ver lo que es el método científico, que nos va a ayudar más adelante a crear este conocimiento. El positivismo habla de llegar a este estado positivo de orden y progreso. Según Comte, habrá 3 estados, que es el estado teológico, el estado natural y el estado metafísico, y el estado positivo. Augusto Comte tiene ciertos pasos a seguir para la construcción de conocimiento, para su manera de investigar, que es pasar de la observación al diagnóstico, de ahí a una dinámica social o una estática social, para pasar a lo que es delimitar la acción, a construir la acción y terminar en una sociedad positiva, básicamente. Es esto lo que nos dice Comte. Cuando terminamos de ver a Comte, pasamos a ver el método funcionalista, que es el de Durkheim, que es, estos se centran en analizar la sociedad en conjunto. De hecho, Durkheim propone lo que es la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica, viendo la solidaridad orgánica como si todos fuéramos un órgano dentro de un cuerpo. Entonces se necesita la convivencia de todas estas partes para poder hacer funcionar al cuerpo. Así lo ve más o menos Durkheim. Bueno, la teoría de Durkheim, el método de Durkheim es el método funcionalista. Él analiza lo que es la sociedad en conjunto, como ya decía, se enfoca en el hecho social. Algunos de sus conceptos son coerción social y cohesión social. Él habla, como ya dije, de una solidaridad orgánica y mecánica, y habla también de una conciencia colectiva. Por eso es que este autor se centra tanto en la colectividad y en la sociedad. Él va a buscar generalidades para categorizar lo que se presenta en cierto fenómeno social, y de ahí va a sacar sus conclusiones.
Básicamente, Durkheim realiza categorías para analizar el hecho social y eso es ayudado por la frecuencia y la conciencia colectiva. Se parte en cohesión social y coerción social. Básicamente eso es Durkheim. De ahí pasamos con Marx y con el método marxista, obviamente. Este se enfoca en las clases sociales, que es el proletariado y la burguesía, que son los dueños de los medios de producción. Y se enfoca más que nada en la lucha entre estas dos clases. También nos menciona lo que es la estructura, que viene siendo los medios de producción, y la superestructura, que vendría a ser el equivalente a la ideología. Sus categorías de análisis es la producción y la plusvalía. El método de Marx tiene ciertos pasos a seguir. De hecho, es la única teoría que tiene pasos concretos a seguir. Y se los voy a mencionar. El primero es formular una pregunta a través de la historia. El segundo es ver a través de la historia. El tercero son la articulación. El cuarto es elegir una articulación la cual se va a desarrollar a través de la investigación, haciendo uso de herramientas como la dialéctica y otro tipo de herramientas metodológicas y datos. La quinta es el análisis y la sexta es el hecho de que con eso sacamos ya una hipótesis. No es necesario en este sentido, bueno, en esta teoría, en este método, que con esa hipótesis o con esa pregunta la lleguemos como a solucionar. Lo que va a pasar es que nos va a botar otra pregunta o va a salir otra hipótesis. De ahí terminamos de ver a Marx, básicamente, y comenzamos con lo que era Weber. Weber lo que hace es, bueno, el método de Weber se llama sociología comprensiva. Weber lo que hace es que se centra en el sujeto y sobre eso comienza a generar su método. Algo que no les dije, que también es importante, es que la mayoría se centra en las instituciones, en analizar las instituciones y todo lo que con ellos conlleva, pero el marxismo no. Él se enfoca en criticar estas instituciones. Ahora, retomando a Weber, su teoría se llama sociología comprensiva, se centra en el sujeto y también en las instituciones y la manera en la que se vinculan con la cultura. Parte de esta pluriculturalidad, esta cuestión de pluriétnico, y es por eso que tiene como muchos enfoques de dónde tomar o de con qué ayudarse. Para él su categoría de análisis son los tipos ideales, y básicamente eso es lo que dice Weber. Ok, una de las actividades que hicimos fue analizar a un pequeño grupo de la sociedad, ya sea con el método positivista o con el método de Durkheim. El objetivo era poder diferenciar entre las dos y saber cuáles eran los pasos y cómo seguirlos para hacer investigación. Yo lo que hice fue, en lugar de conglomerar un grupo de gente de mi comunidad, bueno, de mi colonia, agarré a mi familia y hablé sobre el alcoholismo dentro de la familia, dentro de mi familia, este fenómeno social. Saqué la dinámica y la estática social.
De ahí lo transcribí, lo pasé a escrito y lo mandé a la profesora. Las dificultades con este trabajo fueron pocas, si acaso nada más los tiempos, porque no soy buena planeando tiempos y siempre se me va el tiempo así, dejo todo a última hora y es horrible, pero lo entregué y quedó bien. Igual si puedo, si tengo, les voy a insertar algunas imágenes de lo que hice, de lo que realicé. Esa es una actividad. La segunda actividad que hicimos, bueno, no la segunda, sino la segunda actividad de la que voy a hablar, va a ser una investigación sobre un tema de nuestra preferencia. Esta actividad fue en equipos. Nosotros nos enfocamos, bueno, mi equipo y yo nos enfocamos en los adictos, en las drogas y en los anexos como instituciones. Para esto ya habíamos visto el método marxista, el método funcionalista, el positivista. Solamente nos faltaba el de Weber. Entonces teníamos que hacerlo con uno de estos dos autores. Y comenzamos a centrarnos en los anexos como institución social y a analizar este fenómeno de los adictos y su manera de relacionarse con la metodología de Durkheim y un poco con la de Weber. La de Marx, lo siento. Comenzamos a hacerlo, a analizarlo, teníamos que hacer un video, por cierto. Igual les voy a dejar unas imágenes de lo que hicimos. Un video, entonces fuimos a grabar, fuimos a conseguir fotos de los adictos de la central, fuimos a pedir testimonios al anexo, fuimos a hablar con un psiquiatra, con un psicólogo, fuimos a la Cruz Roja, estuvimos dando vueltas por básicamente toda la ciudad hasta que logramos hacerlo. Lo más difícil, lo más complicado fue editarlo porque apenas estábamos empezando y la mayoría no sabe utilizar programas para ediciones y cosas por el estilo. La tercera actividad igual fue en equipo y fue en el salón. Teníamos que hacer una forma de cómo explicar, por así decirlo, a los tres teóricos que ya habíamos visto, que era Durkheim, Marx y Weber, si no mal recuerdo. Analizar, y el positivismo también, creo que también, la verdad ya no recuerdo bien, y analizar cuáles eran sus características semejantes y cuáles eran las características que los diferenciaban de los demás. Entonces esa actividad igual fue en equipos. Igual si tengo la imagen se las inserto aquí. Y teníamos que exponerlo, obviamente. Ahí lo hicimos en el salón, lo primero, y ya la siguiente clase fue que pasamos a exponer. Las dificultades que tuvimos con él fue que nos confiamos demasiado y nos ganaron los nervios, entonces la exposición no salió como debió haber salido, pero creo que lo hicimos bien. Me gustó bastante esa actividad, hizo que quedara más clara pues todo lo que ya veníamos viendo, los métodos y las técnicas que veníamos viendo para investigar, para hacer investigación, y la manera en la que se diferencian estas teorías. Entonces, yo creo que estuvo bien. Esa es la tercera. Vamos por la cuarta. La cuarta sería el momento en el que ya nos pusimos a escribir, y fue cuando la maestra nos dijo que teníamos que agarrar un tema para empezar a hacerlo como tesis. Entonces ahí vamos a juntar lo que era la investigación social con esta cuestión de ciencias de la comunicación. Todo el mundo tenía que agarrar un problema que tenía que relacionarse con la comunicación. Yo agarré
había agarrado el primero, el de narcopartidos, pero el partido en el que yo me iba a centrar ya había perdido el registro, entonces toda mi teoría y toda mi hipótesis se cayó ahí tuve que cambiar de tema. Al cambiar de tema cambio a el cine. Al cambiar de tema yo elijo una película que se llama La dictadura perfecta. Yo elijo La dictadura perfecta y comienzo a hacer un prototipo, por así decirlo, un borrador de lo que es el protocolo de investigación, como una mini tesis, o lo que nos vamos a enfrentar, que es la tesis. Y es lo que realizo. Obviamente teníamos que seguir una de las teorías que ya habíamos visto en clase, entonces ya fuera Marx, Durkheim o Weber, yo utilicé la sociología comprensiva de Weber. Igual metí un poquito más de teorías porque me voy a centrar me centré en esta cuestión de los medios de comunicación, las decisiones gubernamentales, el manejo de un sistema político y cómo es que se ve representado dentro de la película, del film. Entonces, esta cuestión, por eso metí a otros autores como Sartori, como Villoro, César Cancino y Habermas. Y esta fue la cuarta actividad. La manera en la que lo hice fue bastante complicado porque no sabía yo cómo hacerlo, no tenía yo idea. Tuve que recurrir a mi amigo en internet, y darme una guía por eso, porque no sabíamos cómo era el asunto. Pedí ayuda también, claro que sí. Y ya sobre una guía, sobre más o menos cómo se hace, nunca había hecho yo un protocolo de investigación. Ya me quedó más claro, ya fue que lo comencé a hacer. Igual las prisas me comieron porque no hago como un calendario de actividades que debería empezar a hacer para no hacer las cosas a último momento. Esa fue la cuarta. Y la quinta, que básicamente era pulir ese boceto de protocolo, hacerlo mejor, hacer bien el marco teórico, meter el marco histórico, no. Insertar lo demás que me hacía falta, que la maestra nos fue guiando paso por paso. Y esa es la quinta actividad, que creo todavía no termino. Y tengo nada más hasta hoy. Entonces, terminando esto me voy a poner a darle con todo. Y, ok, de los obstáculos con mis compañeros de grupo, creo que fue que al principio no nos llevábamos todos y había como mucha separación, rivalidades, como problemas y el ambiente se sentía como muy pesado. Pero conforme fuimos avanzando en el semestre, esto se fue quitando, fuimos haciéndonos más amigos, más unidos. En este momento creo que ya no tenemos problemas internos en el grupo. Esos serían como los aciertos. ¿A qué me enfrenté en primer semestre? Creo que fue al hecho de comenzar de nuevo, de volver a entrar a la universidad, de agarrarle el ritmo a la escuela otra vez, a darme cuenta que no sé escribir, que tengo que ordenar las ideas en mi cabeza porque escribo como pienso y luego no tienen cierto hilo congruente. Creo que a eso me enfrenté en este primer semestre. Como conclusión, yo creo que fue un muy buen semestre, sobre todo con esta materia que fue una de mis favoritas. La maestra, muy buena maestra, quedó bastante claro, de hecho hacía que todo fuera como muy fácil y creo que quedó bien, creo que fue un buen semestre, aprendimos bastante y aprendimos muchas cosas que nos van a servir para semestres
posteriores y obviamente pues para hacer la tesis. Bueno, por último yo creo que la clase está muy bien y que no habría que cambiarle nada. Es buena así como está. No siento que le haga falta nada, la verdad. Y pues sí, eso fue todo. Ya lo último fue lo del protocolo, con sus pasos igual, su introducción, su justificación, su marco conceptual, su marco teórico, lo que viene siendo la hipótesis, antecedentes, la problematización, el calendario de actividades, la estructuración de un calendario, de un costeo, saber si es cualitativo o cuantitativo y cómo empezar a estructurarlo más que nada. Darle conclusiones, aprender a citar y ese tipo de cosas. Entonces, fue un buen curso. Yo me despido. Este es mi portafolio de evidencias. Espero sacar el 20%, o por lo menos un 17%, y pasar esta materia por lo menos con 8. Gracias. Bye.